Buenos días hermanos, Shabbat Shalom. El día de hoy vamos a continuar con el tema del libro de Daniel y en esta ocasión vamos a ver en cambio cómo se desarrolló la reforma en Inglaterra. Ya, antes de comenzar les pido que nos postremos de rodillas para orar. Padre Yahweh que estás en el cielo, gracias por este día, gracias por este santo Shabbat. Ahora que vamos a estudiar tu palabra, te pedimos que tú abras nuestras mentes para poder entender el mensaje de la mejor manera y que las historias que vamos a escuchar el día de hoy sobre personas que dieron su vida por defender tu mensaje, que sirvan de gran lección para cada uno de nosotros. En el nombre de Yahshua lo pedimos, amén. Amén. A ver, la vez pasada cuando estuvimos viendo este estudio, habíamos visto hasta cuando el papado se había establecido formalmente como una institución y también vimos cómo ellos habían ido estableciendo su poder. Pero hoy día vamos a ver el caso de Inglaterra, que es un caso muy especial, en el que justamente se denota mucho la influencia que que llegó a tener en su momento el papado. Primeramente vamos a recordar un poco qué era lo que sucedía en aquellos tiempos. Les invito a que busquemos en nuestras Biblias en Daniel capítulo 11 verso 33. Y a quien lo encuentre, por favor, me ayuda con la lectura. Los maestros del pueblo instruían a muchos, pero durante un tiempo habrán de sufrir asesinatos, torturas, prisiones y saqueos. Ya, aquí podemos ver algo muy interesante. Aquí se nos menciona claramente que a pesar de que había persecución en aquellos tiempos, la verdad igual, obviamente con la ayuda de Dios, siempre encontraba una manera de conservarse. Y por ejemplo podemos ver allí el caso de los valdenses, de los albigenses y en fin, hubo varios grupos de personas que en su momento se dedicaron a predicar la verdad y que eso obviamente a gran parte de ellos les costó la vida. Y aquí se nos destaca justamente las tres armas que el papado principalmente usa, o varias de las armas que él usa, que es cautividad, fuego, espada y despojo, que es lo que normalmente el papado ha usado a lo largo de la historia. Cuando nos dice espada y fuego, obviamente es lo que siempre ha usado. ¿Cuál es la amenaza principalmente que se daba en ese tiempo? Era la pena de muerte. Y no era solamente eso, sino que también habían casos en los que algunas personas eran condenadas prácticamente a una esclavitud perpetua. O sea, eran condenados a trabajar ya por el resto de su vida literalmente se volvían esclavos. Ya no tenían derechos. Y eso sin importar de la clase social que fuera. Y aquí viene otra cosa muy importante, que es el despojo. Era algo muy común que el papado se apoderara de propiedades o fortunas enteras. O sea, era algo muy normal que ellos solían hacer. Y esa también fue una de las formas por las que ellos obtuvieron la riqueza que hoy en día ostentan. Hasta el día de hoy. Porque nosotros nos hemos de preguntar, ¿de dónde salió tanta riqueza? Todo no es que tampoco vino exclusivamente de los feligreses, sino que también vino por ese medio. Por ejemplo, cuando se descubría que alguien de una familia estaba a favor de la causa de la reforma o del protestantismo, inmediatamente la orden que se daba era
que se le confiscaban todos sus bienes y la persona perdía todos sus derechos ante la ley. O sea, eso era lo que se hacía en ese entonces. Y había muchos que estaban completamente conscientes de que lo que predicaban los valdenses y muchas otras personas era verdad. Ellos estaban totalmente conscientes y de acuerdo que era así. Pero el miedo era lo que no les permitía aceptar esas verdades abiertamente. O sea, muchos por miedo a perder su posición económica o sus privilegios no aceptaban la verdad. Y eso nuevamente se va a volver a repetir porque aquí, o sea, lo que ya sucedió antes solamente fue una sombra de lo que vendrá nuevamente. Hoy en día que estamos en tiempos de paz todavía sí se ve mucho eso. Hay personas que están completamente conscientes y son conocedoras de muchas verdades, sino que no las aceptan o no las predican por miedo a qué, por miedo a lo que la gente dirá. Por el que dirá. Sí, justamente por eso, o por miedo a perder un cliente o un trabajo. Y hay muchos que lamentablemente llegan a ese punto, y no solamente personas de afuera, sino que adventistas mismos. Por ejemplo, hay muchos adventistas que conocen lo que es la verdad sobre la deidad. Hay muchos que están conscientes de que la Trinidad no es algo bíblico. Pero ¿qué dicen? ¿Por qué no lo aceptan públicamente? Porque es que luego me borran de la iglesia o me van a decir disidente. O sea, y por esos motivos, la verdad, o sea, de nada les sirve a esas personas conocer la verdad si no la predican o no la aceptan públicamente. Ahí en cambio esa verdad los llevaría prácticamente a la condenación, porque sabiendo la verdad siguen enseñando mentiras. Y esto es algo muy serio. Y ahora, ¿cuál es la importancia de preservar esa verdad? Recordemos que esto no fue nada fácil para esas personas, los que sufrieron en aquellos tiempos. Solamente, obviamente no voy a mencionar específicamente cómo eran las torturas que se hacían en ese entonces, porque hay cosas que son demasiado fuertes. Solamente sería bueno que investigáramos en YouTube o hay artículos también en el internet que hablan justamente sobre lo que se hacía durante la Inquisición. Y ahí nosotros nos vamos a dar cuenta que eran cosas tremendamente inhumanas. O sea, era un sufrimiento que no era, o sea, que cualquiera no podía soportar. Y el ponernos a pensar que a pesar de que hubo muchos que sufrieron esas torturas, y a pesar de todo eso se mantuvieron fieles y no negaron la verdad. Porque se les torturaba para que negaran de sus creencias y también para que confesaran quiénes eran los que les estaban ayudando. Porque algo también común que había era el tráfico de la Biblia o de los escritos reformistas. Obviamente, como estaba prohibido por la ley, no era algo que circulara abiertamente, sino que era por medio, podríamos decirle, de una forma clandestina. O sea, la Biblia llegaba en los idiomas de cada país, pero no de una manera legal como nosotros vemos hoy en día. Porque nosotros hoy en día, vayamos al país que vayamos, salvo algunas excepciones, claro está, vamos a encontrar la Biblia en el idioma del país en el que nos encontremos. Por ejemplo, si vamos a Francia, vamos a encontrar la Biblia en francés. Si nos vamos a Alemania, la encontramos en alemán. Y en fin, tantas lenguas que existen ahora. Pero en esos tiempos no había esa libertad. Y por ende, entonces, la Biblia tenía que ser prácticamente, pasaba como en una especie de contrabando, podríamos decirlo. Por ejemplo, los valdenses tenían un método muy especial. Ellos ejercían la profesión de comerciantes. En aquellos tiempos, los comerciantes eran personas que viajaban largas distancias debido a los medios de transporte que habían en ese momento. Los valdenses principalmente comerciaban con sedas, tapices,
y artículos que normalmente eran muy difíciles de encontrar. Pero lo más valioso que ellos llevaban no eran esas sedas o esas perlas o lo que sea que llevaran, sino que lo más valioso que llevaban ellos era la Biblia. Obviamente no eran Biblias completas, eran pequeños pasajes de la Biblia que ellos llevaban dentro de sus ropas. Así nos cuenta, eso lo encontramos en el Conflicto de los Siglos. Y también está documentado históricamente que fue así. Por medio de eso ellos iban repartiendo, porciones de la Biblia a personas que tenían interés en conocer las verdades. Porque si bien la mayoría de personas tenían el catolicismo como su religión oficial, todos no estaban completamente de acuerdo con esas doctrinas. Y algunos las seguían, aunque no estaban de acuerdo, pero porque pensaban que ese era el camino que Dios había dejado. Pero así de igual manera, la verdad con el pasar de los años fue tomando, comenzó a haber cierto grado de libertad, podríamos decirle, dependiendo de la época y también dependía en especial mucho del rey que gobernara en cierto territorio en ese momento. Hubo reyes que apoyaron la reforma, otros que no la apoyaron, otros que la persiguieron. Y en fin, variaba según la época. Pero el estallido se dio principalmente, fue el 31 de octubre de 1517. ¿Qué sucedió en esta fecha? Normalmente hoy en la actualidad cuando hablamos del 31 de octubre, el mundo está normalmente concentrado en celebrar Halloween y ese tipo de cosas. Pero lo que se ha olvidado es que justamente en esa fecha, en el año 1517, fue cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en las puertas de una iglesia. Y eso marcó el inicio de la Reforma Protestante. De allí en adelante la Reforma tomó más fuerza de la que había tenido antes. Y eso llegó a tal punto que inclusive en ese momento lo que era Alemania se dividió en dos. Una parte era católica y la otra era protestante. Y de esta manera, como en Alemania se dio este cierto grado de libertad, la verdad fue esparciéndose por los demás países de Europa, ya de una manera mucho más amplia de lo que como había sido antes. Porque antes la verdad sí se había esparcido, pero no había tenido ese alcance. Les invito a que busquemos en nuestras Biblias en Daniel capítulo 11, verso 34. Daniel capítulo 11, verso 34. Y en su caer será ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. ¿Qué sucedió? Aquí lo que el texto nos relata justamente es, en los tiempos de persecución se dice que hubo un pequeño socorro. Y ese pequeño socorro fue justamente el surgimiento de la Reforma Protestante. Pero aquí sabemos nosotros muy bien, y sucedió también con la iglesia primitiva, cuando la iglesia tiene una persecución, normalmente la iglesia se mantiene pura, sus miembros son sinceros. Pero ¿qué es lo que sucede cuando ya esa persecución se adormece o comienza a haber cierta libertad? Lamentablemente lo que llega a suceder es que el mensaje se comienza a pervertir. Y justamente el texto nos ilustra cómo sucedió eso. Nos dice, muchos se juntarán a ellos con lisonjas. ¿Qué quiere decir? La causa de la reforma se comenzó a volver popular, porque se comenzaron a convertir ya no únicamente personas del pueblo común y corriente, sino que también personas que tenían poder y estatus económico. O sea, ya comenzaron a convertirse reyes, príncipes, gobernadores de ciertos lugares, condes y bueno, en fin, nobles también de Europa.
se comenzaron a convertir y ya el protestantismo se hizo popular y pasó de ser una causa meramente religiosa, pasó a convertirse también en una causa política. Entonces, varias personas, para obtener beneficios políticos, se convertían a la religión protestante o decidían romper relaciones con la iglesia romana. Pero no era porque estuvieran realmente convertidos, sino que muchas de las veces lo hacían por conveniencia. Obviamente cada una de estas personas tuvieron sus motivos. Pero obviamente eso no quita de que hubo el hecho de que hubo varias personas que tenían poder que sí se convirtieron sinceramente, y vamos a ver, hoy día vamos a ver algunos de esos casos. Ahora les invito a que leamos el verso 35 del capítulo 11 de Daniel. Algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos, hasta el tiempo del fin, porque aún para esto hay plazo. Justamente, volviendo nuevamente hablando de Inglaterra, Inglaterra presenta justamente el ejemplo más práctico de cómo era esta guerra, podríamos decir, que hubo entre el catolicismo y la reforma. O sea, cómo el poder variaba según estas corrientes. Justamente en aquellos tiempos, cuando la reforma surgía, en Inglaterra gobernaba Enrique VIII. Probablemente para algunos se ha conocido este rey porque se lo conoce como el rey que tuvo 6 esposas, 6 matrimonios distintos. Justamente cuando él comenzó a meterse en estos asuntos que tenían que ver con la separación de Roma y todo eso, fue cuando él, en su desesperación por tener un hijo, porque para ese momento él estaba casado con Catalina de Aragón. Él quería tener un hijo, pero Catalina solo había logrado tener únicamente una hija. De ahí habían tenido muchos otros embarazos, pero esos embarazos habían resultado en abortos. Entonces él pidió una autorización papal, una dispensa papal, para divorciarse de su esposa. Pero aquí había un problema. El Papa de ese momento no le dio su autorización por 2 motivos. No era porque consideraba que el matrimonio era algo perpetuo, como lo dice la Biblia. Porque normalmente algunos lo llegan a retratar así, es que el Papa no le dio la autorización por motivos religiosos. No era por eso. En aquellos tiempos, cuando un rey quería casarse o divorciarse, acudían ¿ante quién? Ante el Papa, para que el Papa les diera la autorización. Y hubo muchos matrimonios que se consideraron polémicos, pero sin embargo el Papa, como decía ser Dios en la tierra, daba la autorización para que estos matrimonios se llevaran a cabo. Ahora, Catalina había sido esposa del hermano de Enrique, sino que Catalina se casa con Enrique cuando su esposo, el primer esposo que ella tuvo, murió. Y con respecto a esto hubo siempre una polémica, porque algunos decían que el matrimonio se consumó, otros decían que no había pasado nada. Y en fin, Enrique llegó a considerar que no podía tener hijos varones porque se había casado con la mujer de su hermano. Y otro motivo más, por ejemplo, el Papa de aquel momento era Clemente VII. Él se negó a dar esa autorización porque quien gobernaba en ese momento los territorios alemanes y lo que era el Sacro Imperio Romano Germánico era Carlos V. Carlos V era sobrino de Catalina y por ende, y además en ese momento Clemente estaba prisionero, o sea, Carlos V lo había tomado prisionero. Y por ende, él, por ganarse el favor de Carlos V, se negó a dar esa autorización. Entonces Enrique, al ver que no podía conseguir la autorización que quería,
dio un paso que nadie se esperó en ese momento. Él decidió en ese momento decretar que la Iglesia de Roma era completamente independiente de la Iglesia de Inglaterra. O sea, fue la primera vez que un Estado se declaró abiertamente en contra de la Iglesia de Roma. Ahí nació lo que hoy en día conocemos como la Iglesia Anglicana, o sea, la Iglesia de Inglaterra. Y Enrique, probablemente ahora nos preguntemos, pero ¿por qué Enrique quería divorciarse de su primera esposa? En ese momento, él había conocido a otra mujer, que era Ana Bolena, y él quería casarse con ella. Entonces, al momento que él hace esa separación entre la Iglesia de Inglaterra y la de Roma, obviamente él lo hizo no tanto porque estuviera convencido de la causa protestante, sino que lo hizo más por un motivo político. Pero de todas maneras, aunque fue por razones políticas, esto favoreció en gran manera a la Reforma. Porque Ana Bolena, cuando se convirtió en reina, favoreció grandemente la causa de la Reforma. Por ejemplo, es muy conocido, o sea, es poco conocido, pero está documentado históricamente, que Ana Bolena utilizó su poder para favorecer las ideas protestantes en Inglaterra. Algo a lo que ella estuvo muy a favor fue la traducción de la Biblia al inglés. ¿Y por qué es tan importante esto? La Iglesia Católica enseñaba que a Dios le agradaba que se le rindiese culto en una lengua desconocida. De allí es que viene la costumbre de que las misas se daban en latín. Y obviamente la gente iba a la misa y todo, pero no entendían absolutamente nada. Entonces, ¿qué? O sea, ¿a qué mensaje iba? O sea, simplemente la gente iba porque decían que Dios estaba de acuerdo con eso. Por costumbre también. Por costumbre, consideraban, o sea, los dignatarios papales consideraban que era herejía el traducir la Biblia al idioma del pueblo. O sea, no era algo bien visto. Eso está en conflicto en los sitios. Sí. Y ahora, por ejemplo, Ana Bolena, si nosotros, ahora un detalle importante, cuando nosotros hoy en día vamos a investigar sobre Ana Bolena, normalmente nos vamos a encontrar que Ana Bolena era una cualquiera, que era una bruja, una hechicera y tantas cosas. Pero ahora vamos a ver el motivo por qué la retrataron así las personas de su tiempo. Justamente fue por eso, porque ella apoyó mucho la traducción de la Biblia al inglés. Aparte de eso, favoreció mucho la distribución de los escritos reformistas. O sea, todo lo que tenían que ver los escritos de Wycliffe, bueno, y de muchas personas, reformadores ingleses, que en su momento hablaron ciertas cosas en contra del papado. Entonces, ella utilizó su poder justamente para favorecer esa causa. Porque los Bolena, o sea, la familia Bolena, era una familia protestante. O sea, a pesar de que la mayoría de personas eran católicas en ese momento, ellos habían aceptado la Reforma. Y eran personas que tenían un nivel económico muy bueno, o sea, eran personas que tenían riqueza y todo, y usaron esa riqueza para favorecer a la causa de la Reforma. Pero aunque Inglaterra se había separado de Roma, dentro de Inglaterra había una facción católica, o sea, dentro de la corte real habían ciertos partidarios del Papa. Y estos serían clave para lo que tendría que suceder más adelante. La Iglesia Católica, por medio de ellos, trataría, o sea, no trataría, sino que directamente influyó en la política de Inglaterra. Porque el objetivo del papado era recuperar nuevamente el poder que había perdido en Inglaterra. Porque el problema fue que, primeramente, una parte de Alemania se declaró protestante y obviamente ya independiente del papado. Luego le siguió Inglaterra y, en fin, fueron muchos países de Europa los que comenzaron a declararse completamente independientes de Roma.
Obviamente el papado no recibió esto con alegría. ¿Por qué? Porque eso significaba pérdida de poder. O sea, ya de esta manera el papado iba perdiendo esa influencia que había tenido. Entonces aquí comenzó justamente una campaña de desprestigio contra Ana Bolena. Comenzaron a circular rumores de que Ana era bruja, de que había hechizado al rey, de que había tenido incesto con su propio hermano. O sea, estos fueron cosas que obviamente nunca sucedieron y no hay evidencia que documente que esto haya pasado así. Y estos rumores llegaron a tal punto que inclusive algunos clérigos católicos la llegaron a comparar con Jezabel. Justamente en la escuela sabática hemos ido viendo lo que hizo Jezabel. ¿Y qué decían? Que Ana Bolena era igual que Jezabel porque había llevado al rey a separarse de la Iglesia Católica. Y más que todo, lo que más les disgustó fue que Ana patrocinara justamente la traducción de la Biblia y todo eso, porque para la Iglesia eso era herejía. Y estos rumores y todas estas cosas, aunque aparentemente en un inicio parecían inofensivos, llegaron a tal punto que el rey llegó a divorciarse de Ana y terminó de una manera muy trágica. Ana fue condenada a muerte. El 19 de mayo de 1536, Ana Bolena fue decapitada en la Torre de Londres. Y esto marcó un hito sin precedentes porque fue la primera vez en la historia que una reina de Inglaterra fue decapitada. Y obviamente se conoce perfectamente que, aunque hoy en día se retrata que Enrique VIII fue una persona completamente malvada y que simplemente se deshizo de sus esposas porque sí, lo cierto es que él actuó muy influenciado por sus consejeros, que obviamente estaban trabajando ¿para quién? Para Roma. Roma directamente no es que mandó emisarios a decirle al rey que matara a su esposa ni nada por el estilo, sino que, recordemos, Roma no actúa directamente, actúa de una manera sutil, o sea, de una manera en la que nadie sospecha. Después de la muerte de Ana Bolena, algunas fuentes dicen que el mismo día de la ejecución de Ana, el rey ya se estaba casando con otra. En este caso fue con Jane Seymour. Y justamente Enrique VIII era conocido porque acostumbraba mucho a tener amantes. Y entonces los católicos vieron por allí una entrada para influir en sus decisiones. Entonces ellos le presentaron, cuando todavía estaba casado con Ana, le presentaron a esta mujer. Y ahora, ¿cuál era el objetivo de que el rey se casara con Jane Seymour? Jane era una mujer católica tradicional, que era completamente contraria a las ideas de la Reforma. Entonces su objetivo era que si casaban al rey con una mujer católica, ellos tenían planeado que nuevamente Inglaterra volviera a estar bajo el dominio de Roma. Obviamente esto no duró mucho, este matrimonio con Jane Seymour, porque ella murió dando a luz a su hijo. Cuando ella muere dando a luz a su hijo, nuevamente la facción católica nuevamente se pone en marcha para evitar que nuevamente el rey se casara con una mujer protestante. Entonces, en este caso la familia Howard, que eran primos de Ana Bolena, le presentan al rey a una joven que era de menos de 20 años, que se llamaba Catalina Howard. Esta de aquí también era católica, o sea, la familia Howard era de un apoyo incondicional a la iglesia romana. Y de allí entonces era la causa por la que los católicos querían ponerla a ella como reina. Evidentemente Catalina fue coronada como reina, pero esto no duró mucho tampoco, porque se descubrió que Catalina Howard le había sido infiel al rey. Y posteriormente también terminó ejecutada, también fue decapitada.
Pero de las esposas de Enrique, la que más destaca sin duda alguna fue la última. Porque obviamente hubo otra esposa, pero ya eso fue un asunto más político y no vamos a profundizar en eso. Pero aquí algo interesante que fue la última esposa que tuvo, que era Catalina Parr. Ella se convirtió en reina en el año 1543. Pero ella era completamente contraria a la causa de la Iglesia Católica. Ella era abiertamente protestante, o sea, abiertamente hablaba en contra de lo que era el Vaticano y sus doctrinas. Inclusive algo que se destaca mucho de ella es que, aparte de que apoyó la traducción de la Biblia, se conoce que escribió varios libros que promovían la justificación por la fe y la importancia de la relación personal con Dios. Hoy en día para nosotros puede parecernos como algo normal hablar de estos temas, pero en ese momento era algo polémico, porque o sea, se estaba hablando directamente de que no se necesitaba de la intervención de un sacerdote o de un cura para acercarse a Dios, algo que en su momento fue, que en ese momento era algo muy considerado muy escandaloso. Justamente esta manera de Catalina Parr de ser tan abiertamente, o sea, de profesar abiertamente el protestantismo, fue lo que le llevó a ganarse varios enemigos. Entre ellos, su opositor más acérrimo era el obispo Stephen Gardiner. Este hombre trató varias veces de armar varios complots, o sea, varios planes para hacer que Catalina Parr cayera en desgracia y que la causa de la reforma nuevamente quedara desamparada. Y justamente en uno de estos tantos complots que él armó para la caída de la reina, justamente llevó presa o capturó a una predicadora que se llamó en su momento Anne Askew. Normalmente la historia de esta mujer no es muy conocida, pero se sabe que Anne era una mujer una fiel creyente de la fe verdadera y que además promovía abiertamente la lectura de la Biblia, algo que era considerado completamente fuera de lugar en esa época, porque primeramente era una mujer y segundo porque estaba hablando de doctrinas que eran contrarias al catolicismo. Y la historia de Anne Askew normalmente no es muy conocida, pero se sabe que la reina Catalina Parr le brindaba su apoyo, o sea, no de una manera abierta, pero sí de una manera, podríamos decirle, de una manera muy disimulada. La reina estaba apoyando a estos movimientos reformistas en Inglaterra. Y una de las personas clave en este apoyo que la reina hacía era justamente esta predicadora llamada Anne. Ella fue capturada y fue torturada con el objetivo de que este obispo católico se había propuesto sacar completamente al descubierto esta red que favorecía al protestantismo, o sea, porque había una amplia circulación de la Biblia y de los escritos reformistas. Y la historia de esta mujer a mí en lo personal me pareció muy interesante, porque se cuenta que justamente este obispo eligió para ella la tortura del potro. La tortura del potro consistía en que a la persona se le amarraban cada una de sus extremidades y se le estiraba hasta el punto de que se dislocaran los brazos y las piernas para que la persona no pudiera caminar. Y a pesar de todo eso, Anne no confesó ni dio ningún nombre de los que la apoyaban en la causa de la reforma. Además, recordemos que las reuniones que se hacían en ese momento eran en secreto, que normalmente se hacían. No era que se hacía un culto público como lo hacemos nosotros hoy, sino que era en secreto que se llevaba a cabo estas reuniones. Y el obispo trató de hacer que Anne confesara quiénes eran los que asistían a esas reuniones,
quiénes eran los que apoyaban eso, quiénes le apoyaban a ella en sus predicaciones. Pero ella fue a pesar de que era muy joven, porque ella tenía 25 años, a pesar de su juventud, ella mostró una fe mucho más grande que cualquier líder religioso. O sea, mostró una fe extremadamente fuerte. Porque a pesar del dolor y de la tortura que sufría, no confesó ningún nombre. Y la historia cuenta que el día que fue llevada a la hoguera para ser ejecutada, tuvieron que llevarla en una silla, porque las torturas que había sufrido habían sido tan crueles que ya esta mujer no podía caminar ni mover los brazos. O sea, se le habían dislocado completamente los brazos y las piernas y ya no podía caminar. Y lo más impactante de todo es que a pesar de la muerte horrible que tuvo, porque fue quemada en la hoguera, y sabemos nosotros que quemarse no es nada agradable. O sea, solo pongámonos a pensar, cuando uno se quema por ahí un dedo o le cae a uno un poco de aceite caliente en la mano o alguna cosa, eso arde. Ahora imagínense el hecho de morir quemado, o sea, ser completamente quemado todo el cuerpo. Si solo el vapor de olla, lo que sea, arde en la piel, peormente también. Peor, o sea, directamente poner la piel en el fuego. Y se cuenta que a pesar del dolor que estaba sufriendo, o sea, porque estaban dislocados sus brazos y las piernas, a pesar de que la pusieron en una hoguera, iba a morir, ella en sus últimos momentos, junto con otras 3 personas con las que fue quemada ese mismo día, antes de morir, mientras ellos se quemaban, la historia cuenta que ellos cantaban salmos. O sea, prácticamente no parecía que tuviera, o sea, no mostraron ningún terror o miedo, o sea, al enfrentar la muerte, sino que al contrario, ellos estaban felices y gozosos. ¿Por qué? Porque su vida no había sido dada en vano, sino que había servido para que otras personas conocieran la verdad. Y lo más importante, ellos murieron en una esperanza mucho mayor. O sea, sabían que el hecho de que morían iban a morir allí no era el final del camino, sino que ellos murieron creyendo fielmente en que Jesús los resucitaría en su segunda venida. Y ahora algo importante que podemos destacar es que ya en este tiempo ya se hablaba de la justificación por la fe. O sea, la justificación por la fe también es una doctrina adventista. O sea, y si la Biblia nos habla claramente de que lo que sucedió en el pasado volverá a suceder nuevamente, no debemos sentirnos especiales o diferentes a los demás solamente por el hecho de ser adventistas. Porque aquí, como vemos, estas personas eran personas que habían salido del seno de la Iglesia Católica, eran personas católicas. Pero a pesar de todo eso, estas personas defendieron la verdad. Y más que todo, y vemos aquí algo muy importante, eran mujeres también. No es que solamente eran hombres los que morían, sino que también mujeres. Y bueno, esta es una de las muchas historias que hay, porque hay muchas historias de las que no quedó registro. O sea, hubo muchas historias que no fueron registradas, porque la Inquisición se encargó de borrar varios de estos registros para que no quedara constancia de esas personas. Pero como sabemos nosotros muy bien, en el cielo ha quedado registrado los nombres y los hechos de cada una de esas personas que dieron sus vidas por defender la verdad. Y aquí, por ejemplo, lo que el texto nos hablaba en Daniel 11, justamente nos hablaba sobre esto, de que a pesar de todo, Dios permitía en ciertos momentos de la historia que hubiera ese pequeño socorro para que la verdad progresara. O sea, si bien el papado tenía mucho poder en la Edad Media, no pudo eliminar por completo la causa de la reforma, porque Dios siempre estuvo allí protegiendo esa verdad. Y ahora les invito a que busquemos en Daniel capítulo 11, verso 36.
Daniel capítulo 11, verso 36. El rey actuará a su antojo, se envalentonará, elevándose sobre todos los dioses, y dirá cosas increíbles contra el Dios de los dioses. Cosechará éxitos hasta que se haya colmado de cólera, porque lo que está decidido se cumplirá. Ahora, nosotros hemos visto en esta serie de temas, hemos visto que el papado, o Satanás usó justamente estos medios de la Inquisición y le enseñaban a la gente que Dios pedía el culto en la manera como ellos lo enseñaban. Pero aquí en el verso 36, aquí ya nos habla que se levanta un nuevo poder. Esta vez ya no era un poder en Inglaterra o en otra nación, sino que ahora nos hace referencia aquí a Francia en específico. En este caso, aquí debemos ya trasladarnos de la Edad Media, ya nos trasladamos a la época de la Revolución Francesa. Si leemos nosotros el verso 37, nos habla de que se levanta contra el Dios de sus padres. O sea, aquí ya vemos que Satanás ahora, con el fin de eliminar la verdad, ahora se levanta de otra nueva forma. Ahora por medio de la forma del ateísmo. Porque Francia fue la única nación en la historia que declaró formalmente por medio de un decreto legislativo que Dios no existía. Normalmente se nos pinta la Revolución Francesa como un hecho glorioso, como una fecha en la que los ciudadanos obtuvieron su libertad, y se habla mucho del eslogan de libertad, igualdad y fraternidad. Pero el próximo sábado vamos a analizar cuáles fueron en realidad las verdaderas causas de la Revolución Francesa y cuáles fueron las consecuencias que trajo justamente esta revolución. Y de antemano ya les digo, la Revolución Francesa no fue el hecho glorioso que marcó la constitución justamente de todas las naciones modernas. Porque normalmente nosotros la hemos visto así, y en las escuelas y en los colegios la enseñan de esa manera. Que la revolución fue el momento en el que el ser humano se dio cuenta que podía pensar, que vino la libertad religiosa, la libertad de pensamiento. Pero el próximo sábado, o sea, en la próxima ocasión que tengamos que ver sobre este tema, veremos justamente que lo que se hizo en París, en Francia, en ese tiempo, no fue la verdad la que brilló en esos momentos, sino que fue todo lo contrario. Y aprenderemos justamente también que lo que sucedió en aquella época es un precedente de la condición que el mundo tendrá ahora en un futuro no muy lejano, y no que tendrá, sino que ya está comenzando a verse esa condición en el mundo. Porque hoy en día el mundo desprecia todo lo que tenga que ver con Dios y a la ley de Dios. Y normalmente hoy en día lo vemos solamente es la libertad de pensamiento, y cada cual puede pensar lo que mejor le parezca. O sea, y eso es algo, y eso sí, o sea, es algo que está bien, porque todos somos libres de pensar lo que queramos. El problema viene cuando cierto grupo de personas quieren imponer su manera de pensar sobre las demás. Y allí es cuando viene el problema, y más que todo, si una nación desprecia a Dios, ¿qué creen que va a suceder con una nación que deja de lado a Dios y pone por encima de todo a la razón humana, a la sabiduría humana? Obviamente esto no va a traer buenas consecuencias. Bueno, en fin, esta ha sido mi intervención de hoy. Espero que sirva de ayuda para nosotros. Y los esperamos el próximo sábado con nuestra programación. Los esperamos el próximo sábado, y les invitamos a que estudiemos estos temas en nuestros hogares, que no se quede únicamente en lo que escuchamos aquí, sino que también podamos meditar estos temas en cada uno de nuestros hogares.
Y les invito nuevamente, si usted tiene el libro Conflicto de los Siglos en su casa, les invito a que lo lean. Porque allí en ese libro se habla más ampliamente de todo lo que tuvo que pasar el pueblo de Dios en la Edad Media. ¿Cuál libro? El libro del Conflicto de los Siglos. Y aún más importante, en este libro se nos habla de lo que tendremos que pasar ahora nosotros. Porque recordemos, la persecución volverá a levantarse. Y ya vamos viendo los primeros síntomas de eso en los Estados Unidos. Bueno, hasta aquí mi intervención de hoy. Para culminar, les pido que nos postremos de rodillas para orar. Padre Yahweh que estás en el cielo, gracias por esta oportunidad que nos has dado de estudiar tu palabra. Ayúdanos a que las lecciones que hemos aprendido de la vida de aquellas personas que te sirvieron y dieron su vida por tu mensaje no se quede solamente en un relato o una historia más que podamos escuchar, sino que ayúdanos para que tomemos esas historias como ejemplo para nuestras vidas, para que así nosotros logremos tener una fe inquebrantable como la que ellos tuvieron en su momento. Ayúdanos, Padre, a poder quitar el orgullo de nuestras mentes y de nuestro carácter. En el nombre de Yahshua lo pedimos. Amén. Amén.